Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son los arrays o vectores en C#. ¿Ya? Muy bien, es un gusto saludarlos a todos. Y como sabemos que tenemos muy poco tiempo, vamos a irnos a la parte práctica. Ya nos vamos a ir a la parte práctica y vamos a comenzar realizando un pequeño ejercicio básico de en Visual Studio. ¿Ya? A ver, nuestro primer ejercicio tal vez podría ser, vamos a ver ahorita, hay algunos compañeros que están conectando, los admitiremos. Muy bien. Entonces, tal vez un ejercicio básico que podríamos realizar en Visual Studio sería leer en elementos en un vector. Los vectores también los llamamos arrays, ¿no? Y mostrar, ¿no? Y mostrar dichos elementos leídos No está muy bien bonita. en una lista, no en una lista que sea, ¿ya? Muy bien, entonces, este es nuestro primer ejercicio, ¿ya? Ay, ¿en cuál has hecho? Muy bien, chicos. Entonces, comenzaremos con el archivo nuevo. Cerrale esto. No, yo escúchame, Vamos ya a Ya, pasó con cerrale. das Te voy a romper tus huesos. No vamos a ir quiero a proyecto Hijo, y no, una vez me las... en proyecto vamos a escribir, por ejemplo, leer n elementos, ¿no? Que se llame leer en elementos nuestro proyecto. Vamos a leer entonces n elementos en un vector y luego esos elementos que hemos leído los vamos a mostrar en una lista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si n vale 6? Entonces vamos a leer 6 elementos, ¿no? Entonces podemos leer 4, por decir, ¿no? Podemos leer esos elementos. 6 elementos, faltaría 1, digamos 10, ¿no? Y estos elementos leídos en un vector los tenemos que mostrar en una lista, ¿no? Tenemos que mostrar en una lista, ¿ya? Muy bien, entonces para ello vamos a realizar el diseño correspondiente y vamos a insertar un botón de acción, vamos a insertar un Listbox porque necesitamos un Listbox para poder almacenar ahí todos los elementos que hemos leído y los vamos a ubicar de tal manera de que el usuario pueda ver los elementos que ha leído, ¿no? Entonces tal vez podríamos utilizar un botón más, un botón que permita leer y este botón que permita vaciar todos los elementos que hemos leído en el vector, que los vacíe a la lista, ¿no? Entonces para ello voy a incrementar el tamaño de los textos de los controles para que el usuario pueda visualizar mejor lo que queremos hacer, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es leer, ¿no? Una cierta cantidad de números en un vector y esa cantidad de números lo vamos a almacenar en un listbox, ¿no? Entonces acá podemos decir ingresar elementos al vector, ¿no? Puede ser ese. Ingresar elementos al vector. Muy bien. Vamos a utilizar otro botón, el cual puede decir en este caso vaciar elementos del vector a la lista, ¿no? Muy bien, entonces esos dos botones, uno que va a permitir ingresar los elementos a nuestro vector y el otro que va a vaciar todos esos elementos que los hemos leído en un vector, en un array, lo va a vaciar cuando hagamos clic en este botón en el
list box, ¿no? Entonces hacemos doble clic izquierdo en nuestro primer botón y para ello vamos a necesitar primeramente declarar, ¿no? Vamos a declarar la cantidad de elementos que el usuario quiere ingresar. Puede ser n. N va a representar en este caso la dimensión del vector, ¿no? Aquí. Dimensión del vector. La cantidad de elementos que quiere leer, ¿no? Bien, entonces en n vamos a almacenar nosotros la cantidad de elementos que el usuario quiere introducir, ¿no? Para ello vamos a necesitar convertir, ¿no?, a entero esa cantidad de elementos que el usuario va a almacenar mediante un input box, ¿no? Entonces para ello voy a usar lo que es el Microsoft.Visual Basic. Microsoft.Visual Basic. Interaction, pero no me sale interacción, ¿no? Debería mostrarnos la propiedad interacción. Entonces, para ello vamos a ir a proyecto, vamos a ir a agregar referencia y vamos a habilitar algunos controles de Visual Basic, ¿no?, que vamos a utilizar en este caso. Un componente que vamos a utilizar de Visual Basic es el input box, ¿no? Ahora sí me va a salir lo que es el interaction. Punto. Y ahora sí voy a tener acceso al componente llamado input box, ¿no? Ahí le voy a pedir al usuario que ingrese la dimensión del vector, ¿no? Listo, entonces en base a esa dimensión yo voy a empezar a almacenar los elementos en mi vector, ¿no? Entonces para ello podría utilizar una estructura repetitiva, una que ya hemos visto, que puede ser el for, ¿no? Generalmente las listas, los vectores, las matrices, ¿no?, incluso los registros en una base de datos empiezan en la posición 0, ¿no? Por eso I va a empezar en 0 y mientras I sea menor a la cantidad de elementos que el usuario quiere introducir, entonces I va a incrementarse de uno en uno para que vaya almacenando cada elemento del vector en una determinada posición del vector, ¿no? Igual, de la misma manera podríamos utilizar esta misma línea de código para poder leer los elementos y almacenarlos en el vector, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta misma línea de código. Lo único que va a cambiar es que ya no voy a almacenar el valor de n, ¿no? Voy a almacenar en el vector, en la posición sub i, la posición sub i. Vamos a ver acá. No, me falta declarar el vector, ¿no? Para declarar vectores se tiene que definir primeramente el tipo de dato que el vector va a almacenar. En este caso, valores enteros, ¿no? Posteriormente, vamos a utilizar lo que son los corchetes, ¿no? Los corchetes, vamos a ver acá. Perdón, está desconfigurado mi... teclado. No, por eso no lo está reconociendo a el vector, ¿no? No está reconociendo al vector. Vamos a ver. Inges Alt 91. Gracias. Me ahorro tiempo. Al 91. Listo. Y podemos llamarle vector, ¿no? Va a ser igual a new. De la misma manera int. Y aquí es donde se define la cantidad máxima de elementos que va a almacenar el vector, ¿no? En este caso, no sé, puede ser 50 elementos, ¿no? O puede ser 10. En este momento vamos a trabajar con un vector estático, ¿no? Los vectores estáticos se declaran de esta manera, ¿no? Int, abrimos y cerramos corchetes, el nombre del vector, en este caso lo estoy llamando yo vec, new, nuevamente escribimos int, nuevamente corchetes, pero en este último adicionamos la cantidad máxima de elementos que va a almacenar el vector. En este caso sería 10, ¿no? 10 como máximo. Ahora sí, entonces,
Vamos a almacenar en cada una de las posiciones de nuestro vector. En vec sub i vamos a almacenar lo que el usuario va a introducir mediante un input box. Por lo tanto, acá tendría que cambiar el mensaje. Podríamos indicarle ingrese elemento, ¿no? El elemento del vector. ¿Listo? Pues lo vamos a leer de esa manera. Y en otro botón, lo que tenemos que hacer es mostrar esos elementos, ¿no? En el botón 2 sería, ¿no? En el botón 1 es donde hemos programado toda la parte de la lectura, de la dimensión y la lectura de los elementos del vector. En el botón 2 tenemos que vaciarlo, todo lo que está en el vector que hemos leído, cada uno de sus elementos, tenemos que vaciarlo en una lista, ¿no? Entonces, de la misma manera, podríamos utilizar esta parte del código, porque vamos a usar un for también, que va a ir hasta la misma cantidad, ¿no? De i0 hasta n, solo que ahora no vamos a leer los elementos, ¿no? Vamos a vaciar en un listbox, en este caso sería listbox 1, punto, si recordamos es items, ¿no? Punto, add, ahí vamos a adicionar, entonces, el elemento del vector. Entonces, ahí adicionamos nuestro vector en cada una de sus posiciones, ¿no? Bien, aquí pueden observar ustedes un error. Bueno, es una falla que está mostrando. En este caso dice, el nombre vec no existe en el contexto actual. ¿Qué es el contexto actual? El contexto actual es este procedimiento que estamos utilizando nosotros. Void significa procedimiento, ¿no? Este procedimiento llamado button, dentro de este procedimiento nos indica de que no es reconocido este nombre, vec. Tampoco es reconocido el nombre n. Es verdad, ¿no? Miren, dentro de este contexto, dentro de este button, no hemos declarado ni n ni vec. Por eso nos marca ese error. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que hacer nosotros es sacar estas declaraciones, porque miren, en este otro contexto, sí está declarado n y sí está declarado el vector. Entonces, son dos contextos diferentes, ¿no? Contexto del button 1 y contexto del botón 2. A eso también se lo llama ámbito. Ámbito del botón 1 y este sería todo el ámbito del botón 2. Entonces, para que n y vec no solamente sean reconocidos en este ámbito del vector, vamos a tener que sacar esta declaración fuera de los dos contextos, ¿no? Fuera de los dos ámbitos. De tal manera de que el ámbito cambie a un ámbito global, ¿no? Entonces, miren, he sacado esas dos declaraciones que estaban en el botón 1 de n y vec, y ahora sí, estas variables se han vuelto globales. Sí van a ser reconocidas dentro de este contexto y dentro de este otro contexto. Eso es importante tomar en cuenta. Lo vamos a utilizar bastante esto cuando ingresemos a programación orientada a objetos, esto de los ámbitos, ¿no? Entonces, ahorita ya lo hemos vuelto, entonces, de alguna manera, dos variables globales, ¿no? N y B ya son globales y ya son reconocidas en este botón y en este otro, ¿no? Entonces, de esa manera. Bien, ejecutaremos. Vamos a introducir, por decir, unos 6 elementos. Esperaremos a que carguen. Estamos resolviendo entonces este primer ejercicio que dice leer n elementos en un vector y mostrar dichos elementos leídos en una lista, ¿no? Entonces, podríamos leer estos elementos. Vamos a ingresar. ¿Cuántos elementos queremos leer? En este caso, tomando en cuenta el ejemplo, podrían ser 6. Y ahora vamos a ingresar cada uno de los elementos, ¿no? En este caso 5, 6, 9, 8, 4 y 10. No debería pedirme más, ¿no? A ver, voy a hacer clic en aceptar. Excelente, ¿no? No me muestra
Más, no me pide más elementos y solamente debería pedirme esa cantidad, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con la ejecución. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciar esos elementos que hemos leído. Estos elementos que los hemos leído ya en el vector. Ahora los vamos a vaciar a nuestra lista, ¿no? Hacemos clic. No nos muestra, ¿no? ¿Qué está fallando? Vamos a verificar acá. Tenemos acá y listbox1.items está muy bien. Vec sub i. Vamos a ver si hemos programado en el lugar correcto, si está bien. Ámbitos también están bien. Listbox.items.add, v sub i. Sí, está muy bien, ¿no? Vamos a verificar otra vez. A ver, voy a ingresar 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Listo, entonces, supuestamente ya está lleno el vector, ¿no? Ya está lleno el vector. Ahora lo que quiero hacer es mostrar esos elementos que ya están en el vector en la lista, ¿no? Ahora sí está bien, ¿no? Muy bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son elementos que hemos leído previamente en el botón 1, ¿no? En el botón 1, y ahora los hemos vaciado, ¿no? Todo lo que estaba en el vector de X sub i, en este caso, se están adicionando, todos esos elementos se están adicionando en el listbox 1. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Se entiende un poquito lo que son los vectores, chicos? Muy parecido a Java, ¿no? Sí, ¿Una Sí, consulta? sí, sí. ¿Alguna consulta? ¿No hay dudas? ¿En cuál no se memoria me está olvidó también almacenada hoy. los arreglos? Perdón. ¿En cuál memoria está almacenada los arreglos? ¿En el stack o en el heap? Está almacenado en la memoria RAM. Todo lo que nosotros leemos momentáneamente en En el C Sharp, en C Sharp, porque creo que los arreglos son diferentes a lo que sí. Eso es lo que quisiera saber, no lo sé. ya. Los arreglos principalmente utilizan lo que es la memoria RAM. Dentro de la memoria RAM se puede dividir en sectores, ¿no? Y ahí también se puede almacenar específicamente algunos elementos dinámicos, por ejemplo, del vector. En este caso son elementos estáticos. Cuando los elementos son estáticos, entonces los almacenan en la memoria RAM, pero en un diferente lugar, ¿no? Pero cuando son dinámicos, de la misma manera, en la memoria RAM, pero en otro sector, ¿no? Entonces, eso más que todo va referente a lo que es la parte hardware y todo eso, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta más sobre vectores. ¿Se entiende cómo se lee, cómo se declara? Esto de los ámbitos va a ser muy importante que los tomen en cuenta, porque en programación orientada a objetos vamos a utilizar bastante los ámbitos, ¿no? Globales, static, por ejemplo. Ayer hemos utilizado lo que es el static, ¿no? El static se utiliza cuando no declaramos, cuando no instanciamos un objeto de una clase, se utiliza el static. Entonces, directamente tú puedes utilizar un método o un atributo sin que esté instanciado, sin que tú hayas creado un objeto de una clase, ¿no? Todo ese tipo de factores puede influir en el rendimiento de un programa, ¿no? Así es. Bien. ¿El ejercicio se entiende? ¿El ejercicio, chicos? ¿Sí? Es un ejercicio básico, ¿no? Sí, sí, una consulta, ingeniero. Sí. ¿Cómo se declara un vector que no sea estático, Inge? Muy bien, vamos a responder la pregunta realizando un siguiente ejercicio, ¿no? La pregunta es cómo declarar un vector que no sea estático. Ahorita lo que hemos hecho es trabajar con arrays estáticos, ¿no? Con arrays estáticos. Pero podemos también nosotros trabajar, por decir, puede ser leer los carnets de identidad de n personas y clasificarlas por día, ¿no? Clasificarlas por día para su respectiva salida, ¿no? Entonces, este es una de las preguntas, ¿no? Creo que uno de los ejercicios que les he dado en una práctica o en un examen, en un cuestionario creo que había esta pregunta, ¿no?
Pero el del cuestionario era más sencillo, era leer un carnet de identidad e indicar si puede salir lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿no? Era más sencillito. Ahora lo vamos a hacer un poco más real, ¿no? Lo vamos a hacer utilizando vectores y precisamente los vectores nos van a ayudar a poder hacer este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a clasificar entonces acá. Por ejemplo, aquí está Listbox 1. Control C. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, para cada uno de los días nosotros vamos a tener determinados carnets de identidad que pueden salir, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos insertar un label que diga lunes, ¿no? Lunes. ¿Listo? Martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a introducir nosotros una cierta cantidad de carnets de identidad y cada uno de esos carnets deberían ser clasificados, ¿no? De acuerdo a su terminación, deberían ser clasificados para que nos indique qué días ellos pueden salir, que no los carnets. Entonces, jueves y acá viernes. Esta vez vamos a leer cualquier cantidad de elementos, ¿no? Una de las desventajas de los vectores estáticos, por ejemplo acá, es que si yo lo defino en el código como 10, solamente 10 voy a poder introducir como máximo, ¿no? Y no más, ¿no? No más. Entonces, la pregunta del compañero nos dice, ahora, ¿cómo puedo volver mi vector, que ahorita es estático, dinámico? ¿No? Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es utilizar lo que son las listas. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar list. Y esto, por favor, tome mucha atención porque en análisis de sistemas, para poder realizar algunos patrones, también vamos a utilizar listas, ¿ya? En genéricos también vamos a utilizar bastante lo que son las listas, ¿no? Entonces, se utiliza list y dentro del list se utiliza el paréntesis angular, que en este caso es menor y mayor. Y dentro del paréntesis angular, indicamos el tipo de dato de nuestra lista. Yo le voy a llamar nuevamente vec. Igual se utiliza new. Nuevamente list y nuevamente int. Abro y cierro paréntesis y de esa manera estamos aquí nosotros declarando un array dinámico. De esa manera, ¿no? Entonces se declara un array dinámico, ¿no? Y si tuviéramos el otro caso, si tuviéramos el caso, en el anterior caso, por ejemplo, este de acá, ¿qué tal si yo quiero introducir, por decir, quiero introducir 11 elementos, ¿no? Me sale un error, ¿no? Me sale un error. Me dice, en pocas palabras, me está indicando de que tú lo has declarado a tu vector como, con un máximo de 10 elementos y tú quieres introducir más de esos 10, ¿no? Entonces hace que se cuelgue, hace que se genere una falla en el programa. Entonces, no puedo introducir más de 10, ¿no? Entonces, en Bolivia, en La Paz, ¿no? Hay más de millones de personas, más de 11 millones de personas. Entonces, no, pues acá tendríamos que utilizar un vector dinámico, ¿no? Y los vectores dinámicos de esta manera se declaran. List, tipo de dato, vec, new, list, int. Si yo voy a leer cadenas, entonces aquí en vez de int, voy a escribir string, ¿no? Si voy a leer números enteros, decimales, entonces ahí double, ¿no ven? Entonces, de esa manera puedo yo ir cambiando el tipo de dato que va a almacenar mi lista, ¿ya? De la misma manera voy a utilizar n, pero lo bueno es que ahora no voy a tener esa dificultad de solamente almacenar como máximo 10 elementos, ¿no? Ahora yo voy a poder almacenar la cantidad que yo necesito, ¿no? Vamos a utilizar el mismo código. Voy a pedir la cantidad de elementos que el usuario quiere introducir.
lo voy a leer todo eso también mediante un for. Y acá sí va a cambiar, ¿no? Aquí ya va a ser vec sub i, vamos a introducir. Aquí vamos a colocar. Aquí sí cambia, ¿no? Aquí vamos a colocar vec.add. Es como una lista, como les digo, nuestro vector ya se ha vuelto una lista. Entonces, add, ¿no? Ya leo en mi lista, que se llama vec, voy a leer cada uno de los elementos, en este caso los carnets de identidad, ¿no? Entonces tiene que cambiar acá, ingrese cantidad de 6, ¿no? No importa qué cantidad, voy a poder almacenar todos los carnets de identidad de los habitantes de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Ahora le voy a pedir que ingrese el carnet de identidad, ¿no? Aquí la cantidad de carnets de identidad que vamos a evaluar y aquí el carnet de identidad como tal, ¿no? Ahí vamos a introducir todo eso. Leemos, 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 entonces nuestro vector ya está lleno, ¿no? Ya va a estar lleno. Gracias a este for, nuestro vector ya está lleno de carnets de identidad. Al momento de vaciar es donde nosotros tenemos que ir clasificando, ¿no? Y aquí podremos utilizar nuevamente lo que es el switch, ¿no? Una variable u. Puedo utilizar esta u, tendría que declararlo también en la parte superior, aquí arriba. Al lado de n puede ser u, porque en esta variable u voy a almacenar lo que es el último dígito del carnet de identidad, ¿no? Entonces, y eso lo voy a sacar de vec, ¿no? Vec, subí, módulo 10, ¿no? ¿Recuerdan su cuestionario? Había un cuestionario práctico donde tenían que ustedes leer un carnet de identidad. Solo tenían que leer un carnet de identidad nada más, ¿no? Y de ese carnet tendrían ustedes que evaluar qué día puede salir esa persona tomando en cuenta la terminación de su carnet de identidad, ¿no? Ahora vamos a utilizar lo que es el case. Podemos utilizar uno, caso 1. Si la terminación de ese carnet de identidad es 1, entonces tendría que almacenarlo en la lista 1, ¿no? En el listbox 1. En el listbox 1 deberían estar carnets de identidad con terminación 1 y 2, ¿no? Martes 3 y 4, miércoles 5, 6, jueves 7, 8 y viernes 9, 0. ¿No ves? Como en la vida real. Entonces, si la terminación es 1 o es 2, entonces lo almaceno en el listbox 1, ¿no? Entonces, si es 1 o 2. Entonces, para ello voy a volver al código. Si es 1, entonces voy a almacenar en el listbox 1. Listbox 1. Punto items. Punto add. Lo adiciono al carnet de identidad, que en este caso está en vec. En vec está todos los carnets de identidad. Listo. No tengo que olvidarme del break, ¿no? Es importante el break. Entonces, la lógica es esta. Si la terminación es 1, o también si es 2, ¿no? Si es 1 o si es 2, entonces aquí lo podría copiar. Si es 1 o si es 2, entonces eso tiene que aparecer tiene que almacenarse en el listbox 1. Este va a ser para el 3 y este va a ser para el 4, ¿no? Si la terminación es 3 o si la terminación es 4, eso debería aparecer en martes. Y martes está en el listbox 2. Mismo proceso para miércoles, ¿no? Miércoles, si la terminación es 5 o la terminación es 6, eso debería almacenarse en el listbox 3 de miércoles.
Finalmente, jueves y viernes, ¿no? No, jueves, ¿no? Jueves sería 7 y 8. Si es jueves, entonces en el Lisbos 4, ¿no? Lisbos 4. Ahora sí, por el día viernes. Por el día viernes sería si la terminación es 9 o si la terminación es 0, tiene que almacenarse en el listbox 5. Verifiquemos. Voy a ingresar. Ahora puedo ingresar cualquier cantidad. No tengo un límite. Vamos a empezar con, por decir, con 11, ¿no? 11 era el problema hace un momento, ¿no? 11, por ejemplo. Voy a introducir 1, 1, 1. Perdón, algún error. Bien, nuevamente ingresamos 11. Primer carnet de identidad, que sea 1. Segundo, tercer carnet, cuarto carnet, quinto carnet, sexto, séptimo carnet. Que no haya terminado, que sea otro, digamos, séptimo carnet, octavo, noveno carnet, décimo carnet y el onceavo carnet. Que termine en 1, por decir, ¿no? Listo. Entonces, ahora he podido introducir la cantidad, una cantidad, no es una cantidad así, con un límite, sino es cualquier cantidad que he introducido para que nos muestre. Vamos a ver, hacemos clic. Y el lunes debería terminar, los carnets de identidad que deberían salir el lunes son con terminación en 1 y en 2. 1 y 2, está bien. 3 y 4, 5 y 6, 7, bueno, no hemos introducido 8, 9 y, aquí está mal, ¿no? Aquí nos ha salido con, bueno, tal vez es por el vamos a ver acá. Debe ser por el tamaño del listbox, ¿no? Bien, vamos a hacer la prueba una vez más con 12 elementos. Segundo carnet de identidad, tercer carnet de identidad, cuarto carnet de identidad, quinto carnet de identidad, sexto carnet de identidad, séptimo carnet de identidad, octavo carnet de identidad, ingrese les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos. 7, 8, 9, 10. Tal vez nos va a mostrar que sea por el espacio más que todo, ¿no? Listo. 11 carnets de identidad introducido y verificamos, ¿no? 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y 0, ¿no? Aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Ah, está bien, ¿no? Terminación en 9. Terminación en 9 y terminación en 0, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros hemos podido observar de la forma en la cual se puede declarar un vector dinámico, ¿no? Y lo ideal siempre es utilizar un vector dinámico. Pero en casos específicos, por ejemplo, imagínense que yo quiero almacenar en un vector todos los nombres de los países del mundo. Eso es algo fijo, ¿no? Si el vector va a almacenar los nombres de los países de todo el mundo, eso es algo fijo. Ahí no necesito yo un vector dinámico, ¿no? Ahí sí voy a necesitar un vector estático porque va a ser muy raro que en la actualidad aparezca un nuevo país, ¿no? Aunque recientemente creo que Cataluña ha querido independizarse, pero no lo ha logrado, ¿no? Entonces va a ser muy raro que esa cantidad, por ejemplo, cambie, ¿no? La cantidad de nombres de los países del mundo, ¿no? Pero en otros casos, como en este que mencionábamos, de los carnets de identidad de las personas, eso puede variar, ¿no? Ahorita ya somos
más o menos unos 11, 12 millones de habitantes en Bolivia. Eso puede variar esa cantidad. Entonces ahí, por ejemplo, la evaluación, o sea, este mismo programa se utiliza para poder saber si una persona debería poder salir o no salir, ¿no? Aunque ahora ya pueden salir todos, ¿no? Pero antes no se podía. Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta de este último ejercicio que hemos hecho, chicos. Aquí hemos utilizado arrays dinámicos, ¿no? Arrays dinámicos. ¿Qué tal? ¿Se han entendido los dos ejercicios? Dos pequeños ejercicios que hemos hecho. ¿Alguna duda tal vez en que tengan de los ejercicios del último? Inge, tengo un error. El add no me sale error y dice que add no contiene el sistema de definición. Sistema array no contiene la definición add. Ah, ya. Lo ha declarado el vector como está acá, list, int, menor, mayor, vec, new, list. Todo está igual, Inge. Ah, qué raro. Es raro. Debería funcionar. A ver, se puede utilizar add, pero también, a ver, ¿por qué no intenta utilizar el clásico corchete, ¿no? Vamos a ver, a ver, intente de esta manera. Intente de esta manera porque también se lo puede manejar de esa otra forma, ¿no? Porque al final es un vector. Claro, es una lista, pero también es un vector. Es una lista tipo vector, ¿no? En realidad. Pruébelo, ¿no? Tal vez, me avise si tiene algún error. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta más que tengan, chicos? Sí, así da. Y ya funciona, ¿no? Muy bien, puede ser. Entonces, dependiendo de Sí, así está. me alegra mucho. Entonces, dependiendo de la versión de Visual Studio, esto puede variar, ¿no? En la lista de definiciones son todas las propiedades que una clase tiene. Y eso puede variar dependiendo de la versión de Visual Studio, ¿no? Entonces, está esta otra forma de almacenar, ¿no? La forma clásica de los vectores de almacenar. Pero también se lo puede almacenar con ADD dependiendo de la versión, ¿no? En este caso yo estoy con la versión Visual Studio 2017, entonces esa lista de definición está actualizada tal vez, ¿no? Eso depende mucho de la versión, no siempre porque está actualizado o no está actualizado, ¿no? Depende de la versión. Bien, ¿alguna consulta más que tengan, chicos? Ingeniero, una consulta. Para declarar un vector dinámico, usted lo declaró con leads, diré, lo que es para generar. Entonces, es lo mismo para declarar, tal vez, no sé, sin utilizar lo que es el Xbox o de alguna manera. Claro, sí, usted lo puede utilizar esto. También hay otra forma utilizando una palabra reservada llamada readdim, ¿no? Readdim también se puede utilizar para poder generar un vector donde su dimensión puede ser dinámica también, ¿no? Pero lo ideal es utilizar un list, ¿no? Porque un list realmente representa lo que es un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos es una lista de elementos, una colección de elementos, ¿no? Yo les sugiero esta porque es más fácil de manejar también. Redim también se puede utilizar. Les voy a proporcionar en el transcurso de esta semana, de la siguiente semana, un ejemplo con Redim también, ¿no? Se puede utilizar Redim. Es un poquito más, no complicado, pero sí es diferente. Entonces, voy a proporcionar también, ¿no? Hay varias formas. Esa es las que más les puedo aconsejar yo, pero les voy a proporcionar también el otro ejemplo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda más que tengan? Ingeniero, una consultita.